Lectio Divina. Un momento a solas con Dios y su palabra salvadora. Dirigido por la hermana Rosemary Castañeda, dominica de la Presentación, directora de la Escuela de Pastoral y Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Panamá. Entremos entonces a la lección propia que les había mandado decir. Y esa lección es el Evangelio de Marcos. Mire, este año estamos en el ciclo B. El año pasado leímos el Evangelio de Mateo. Era muy bonito, era hermoso, 28 capítulos. Pero qué bonito hacer y conocer a Marcos, no solamente de oídas, sino escucharle paso a paso, como vamos a escuchar el texto que va a tocar para mañana domingo, pero que hoy lo vamos a hacer de lección obedeciendo al Papa Francisco. ¿Por qué? El Papa Francisco ve aquí una entrada para este año 2021. Es una entrada. Una entrada donde Jesús nos va a llamar, nos va a convocar y nos va a exigir. Pero una parte donde yo, como discípulo, me voy a preguntar, ¿estaré yendo yo detrás de Jesús o detrás de quién? Vamos a hacer la lectura del capítulo 1, versículo 14 y siguientes. Recuerden que la lectura se hace varias veces. Es corta, yo la voy a hacer la primera vez. Cuando la vaya a hacer la segunda vez, voy a subrayar personajes. Cuando la haga la tercera vez, ya no personajes, sino los verbos. Y cuando la haga la cuarta vez, voy a mirar qué quiere Jesús. Comienzo. Marcos 1, 14. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en las barcas arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto quizás va a ser nuevo para muchos y es muy conocido para otros. Figúrese que este texto de Marcos comienza que Jesús no va a trabajar solo. Él va a trabajar con grupo, va a trabajar con gente. Marcos lo que nos está diciendo es que a los que va a llamar son gente común y corriente, gente del pueblo. Si Jesús nació está en Nazaret, está allá porque huyó de Belén a Egipto, de Egipto se fue para Nazaret, entonces en Nazaret hay un lago muy famoso que se llama Galilea. Y ahí se fue Jesús y ahí empezó a llamar a unos si quieren estar con él. Comencemos los nombres. Mire, el primer nombre que vemos es el de Juan, después que Juan fue entregado. Estamos hablando de Juan Bautista. Ya sabemos por qué lo entregaron, por qué lo metieron a la cárcel. Y ya conocemos cómo va a morir Juan Bautista. Resulta que Juan Bautista fue el que preparó el camino de Jesús. Había muchísima gente que creía en Juan Bautista. Tanto creían en Juan Bautista que les costaba pasarse donde Jesús. Figúrese que la semana pasada
Vimos que Juan Bautista le dijo a sus propios discípulos, ¡hey! Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, síganlo. Juan Bautista era tan humilde, tan humilde, tan humilde, que prefería quedarse sin discípulos para que siguieran a Jesús, que ese era el que esperaban. Él mismo dijo, yo no soy luz, yo no soy la luz, yo soy lámpara. No, yo no soy palabra, yo no soy la palabra. Él es la palabra, yo simplemente soy una voz que grita en el desierto. Este es Juan, el humilde Juan, el pequeño Juan, que va a morir decapitado solo por decir la verdad a Herodías. Pero dice que una vez que Juan es entregado, Jesús se marchó a Galilea. Ya llevamos dos nombres, Jesús, Juan y Jesús. Juan y Jesús. Pero hay otros nombres que van a estar en los versículos 16 y siguiente, que va a ser Simón, a quien van a llamar Pedro, y a su hermano Andrés. Mira, los dos estaban pescando y les dijo, mire, ¿saben una cosa? Yo a ustedes los necesito. Les propongo, ¿quieren trabajar conmigo? Con seguridad que es una buena noticia y yo quiero que ustedes trabajen para que ustedes tengan de verdad ese reino de Dios. Y al trabajar, ¿quieren trabajar conmigo? Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Los encontró ahí en Galilea, en el mar de Galilea, y los encontró trabajando. Y les dijo, vengan conmigo. Oye, qué obediencia la de Pedro, qué obediencia la de Andrés. ¿Pero por qué obedecen? Porque ellos estaban en la espera del Mesías. Mire, nosotros ¿qué esperamos? ¿Cuál es mi esperanza en este año 2021? ¿Qué estoy esperando? ¿Cuál es mi súplica para Jesús? ¿Qué espero yo? Ellos esperaban al Mesías. Por eso, escuchándolo, lo siguieron. Si yo no estaba esperando al Mesías, yo digo, conmigo no cuente, pase donde otros. Es que de acuerdo a mis esperanzas, cuando yo puedo escuchar a Jesús, aquí te tienes que preguntar, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para este año 2021? Y ahí es donde tú vas a escribir, mi esperanza, Señor Jesús, es, y empiezas a escribirle cuál es tu esperanza. Una esperanza que la vas a repetir todos los días. Esta es mi esperanza. Que tú no me pases de largo, como lo dijo Abraham. Mi esperanza es que me digas, como se lo dijiste a Zaqueo, hoy me hospedaré en tu casa. Que ese hospedarse es, hoy hay salvación en tu casa. No importa, Zaqueo, tú puedes ser un ladrón, puedes ser un abusador, pero hoy llegó la salvación a tu casa. Zaqueo esperaba ver a Jesús. Es que muchas veces nosotros no tenemos esperanzas concretas. Mi esperanza debe estar centrada en esa palabra que es Jesús. Dice que después de que llamó a Simón Pedro y que llamó a Andrés, siguió caminando más allá y habían 3 personas. Esas 3 personas es Zebedeo, que es el papá de Santiago y el papá de Juan, Santiago y Juan. Ese Zebedeo se dice que parece que tuviera una empresa de redes, porque estaban arreglando redes, tejiendo redes, quizás negociaban las redes porque los pescadores necesitaban redes buenas. E inclusive dice que las estaban doblando, las estaban organizando. Eso es mucho, eso es mucho. Y dijeron que al instante dejaron a su padre y las redes. Mire que Pedro dejó las redes y lo siguió. Andrés dejó redes y lo siguió. Estos dejaron a su padre y las redes.
Entonces vamos a ver los personajes. Juan Bautista, el humilde. Jesús, la palabra que contiene la esperanza, la palabra que contiene mi respuesta. Ese Jesús. Simón Pedro, aquel a quien va a llamar piedra y sobre todo en Pedro va a cimentar la iglesia. Andrés, el hermano de Pedro, un hombre que también entra en el grupo de Jesús. Pero vamos a tener también a Santiago, que lo van a llamar el hermano de Jesús, Santiago. Y ese Santiago, hijo de Zebedeo, que no se opuso, dejó que sus hijos se fueran. Me voy a quedar solo, pero no se opuso. Síganlo. Y el otro es Juan. Entonces ya tenemos nosotros 6 personajes. Con 6 personajes hay mucho que decir y hay muchos con quien hablar. Si yo quiero hablar con Pedro, yo le diría a Pedro, Pedro, así te dolió a ti, que dicen que lloraste tanto, que se te hicieron canales por haber llorado tanto, por haber negado a Jesús. Pedro te dirá, y llorar fue poquito, porque haber negado al que me dio la salvación, haber negado al que caminó y que me llamó de primero de todos los discípulos, que creyó en mí y yo lo traicioné. Yo me pongo a hablar con Juan Bautista. Juan Bautista. Dicen que desde niño, porque así lo dice Lucas en el capítulo 1, versículo 81, que muy pequeño te llevaron al desierto para que te educaran en la ley de Moisés. Por eso eres recto, eres un hombre recto, en ti no hay doblez. Con razón Jesús te eligió para que lo bautizaras. Pero Juan Bautista me va a decir a mí en el diálogo, mira, las leyes de Moisés son leyes rectas que ayudan a una sociedad civil, como es no matar. Muéstrame una sociedad donde se respete este mandato de la ley de Moisés, no matar. La ley de Moisés nos enseña a respetar la familia y los ancianos. La ley de Moisés nos está enseñando a nosotros que si una vez a la semana lo santificamos para darle alabanza, bendición a través de la oración, de la lectura de la palabra, una vez a la semana, el Señor bendice familia y bendice hogar, bendice trabajo. Pero ¿en dónde hemos quedado con el día de Dios, el día del Señor? Luego la ley de Moisés dice no murmurar, no criticar, no levantar falsos testimonios. ¿En qué ciudad podemos vivir en paz? Porque no hay murmuraciones, no hay chismes. Eso es lo que Juan Bautista me va a decir, cómo se crió en la ley de Moisés. Nosotros nos aprendimos desde la primera comunión los 10 mandamientos, pero de memoria. Y no nos fueron explicando la sabiduría que tenía Moisés para decirle a ese pueblo, ¿quieren construir verdaderamente una nación que se parezca al querer de Dios? No digan mentiras, no maten, no abusen de los ancianos. Dediquen un día para estar en familia y orar y alabar. No levante falsos testimonios, no murmure, no jure falso. Mire, son leyes civiles. Y eso es lo que Juan Bautista era necesario saber, que Marco nos dice, mira las raíces de Jesús. Juan Bautista, una vez que lo entregaron en la cárcel para decapitarlo, Jesús dejó Judea y se fue para Galilea, para el mar de Galilea. Y dice que así, esas otras personas que son este Jesús que yo celebré su nacimiento, su encarnación, su palabra, un Jesús de buenas noticias. Este Jesús debe ser el centro de mi vida. No es tenerlo en un cuadro, es tenerlo como sello en mi corazón. Así dice el Cantar de los Cantares. Así lo dice en el capítulo 8. Séllame, porque quiero ser todo tuyo.
Es aquí en nuestro corazón donde debemos tener a Jesús, el centro de mi vida. Simón Pedro, sabemos mucho de él. Fue aquel hombre que después de ser llamado, siguió a Jesús en las buenas y en las malas. Y después de que entran los romanos para acabar con todos los seguidores de Jesús, a Pedro se lo llevan para Roma. Y en Roma a Pedro lo llamaban el pescador. Y decían que mirar a Pedro era mirar a Jesús. Mirar a Pedro era mirar a Jesús. Es una vida muy bonita la de Pedro. Es tan linda, que Pedro llegaba ahí a las catacumbas, porque no podían celebrar a plena luz, ni ahí en cualquier casa, porque los perseguían. Se metían bajo tierra y se llamaban catacumbas. Y dice, ya llegó el pescador. Dejemos que nos hable. ¿Qué hablaría Pedro si sabemos todos que Pedro, cuando Jesús lo llamó ahí, pescaba? Ese era su oficio. Pero tenía tanto que decir porque Pedro escuchó a Jesús, siguió a Jesús y obedeció a Jesús. Observe, Jesús llamó a ignorantes, a gente sencilla, como es Pedro. Y gracias a que Pedro quedó firme en la palabra de Jesús, se pudo cimentar la iglesia. La iglesia se paró. Dicen que después de la muerte de Jesús, muchos huyeron en desbandada. Pero Pedro comenzó a ser verdaderamente piedra y base. Y ahí empezó a cimentar esa comunidad. Andrés, su hermano. De Andrés sabemos cosas. Un hombre que también como que estaba con Jesús y cuando le llamaban y le dijeron a Andrés, queremos ver a Jesús. Y Andrés se quedó mirando y no fue capaz de decirle, mírelo, ahí está, véalo. Andrés fue y le dijo a otros, mira, allá hay unos griegos que quieren ver a Jesús. Andrés es temeroso, pero también es de los llamados. Así llama Jesús a sus discípulos. Y luego va a llamar a Santiago. Una vez que llama a Santiago, que es distinto a Pedro. Pedro es bonachón, abierto, bueno. Si me mandaron llamar a la casa de un emperador romano, yo voy para allá. Pero Santiago era muy legulecho, pura ley. Sin embargo, los dos se dieron la mano. Santiago, no tanto, no exijamos tanto, porque tú sabes cómo son los paganos. A los paganos vamos a ir con calma. Se entendieron, aunque sean de polos diferentes. Y el otro es Juan. Ese Juan que ustedes dicen que es discípulo amado. Juan el joven y Juan el pequeño. Esta fue la segunda lectura que resaltamos los nombres. Ahora ustedes me van a seguir a mí para hacer la tercera lectura. ¿Por qué? Porque depende de la lectura la oración. Si yo leo bien, yo soy capaz de hacer oración. Por eso la tercera lectura, y en la lectura vamos a ver los verbos. Dice así: después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena noticia de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejando las redes al instante le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago al de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando sus redes. Al instante los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Uy, Rosemary, verbos es lo que hay. ¿Sabes qué es el verbo? El verbo es el alma. El verbo es la dinámica. El verbo es la acción. Si Jesús levanta la mano derecha y la impone sobre los enfermos, levantó e impuso. Ese es un verbo
esa es una acción, esa es una dinámica. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Marcos es, después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea. Cuando nos habla después de que Juan, esto es histórico, que a veces cogemos la Biblia como una cosa que uno quiso vivir. No, esto es real. Jesús empezó a escuchar a Juan Bautista. Le gustó y le agradó la forma de cómo Juan Bautista hablaba. Pero como había tantas persecuciones, entonces una vez que agarraron a Juan, Jesús dice, es hora de empezar mi misión. Y por eso se marchó para Galilea. La pregunta es, ¿Galilea? ¿Galilea de los gentiles? ¿Galilea que queda allá en el norte, ahí donde está Nazaret? Galilea, donde Jesús muchas veces va a pasar casi el tiempo, porque él va a ir a Cafarnaúm, la sinagoga, donde va a predicar. ¿Qué es Galilea? Galilea es el lugar donde la gente trabaja para poder conseguir cómo alimentarse. Galilea es el lugar de los pobres. Galilea es la vida cotidiana. Eso es Galilea. Por eso es que él empezó en Galilea. Y cuando Marcos nos va a llevar capítulo por capítulo hasta el capítulo 16, que es el último capítulo de su evangelio, le va a decir a las mujeres, díganle a ellos que nos veremos en Galilea. Empezó en Galilea y se va a aparecer como resucitado en Galilea. ¿Por qué Galilea? Porque Galilea es mi vida, es tu vida. Galilea es el lugar de las dificultades, del problema, del dolor, del sufrimiento, del grito, de la alegría de decir hemos pescado, tenemos pescado para comer para nuestros hijos. Esa es Galilea. Es aquí donde me tengo que preguntar, ¿qué es mi Galilea? ¿Cuál es mi Galilea? Recuerden que muchas veces no valoramos Galilea. Galilea del norte, Galilea de los gentiles, Galilea del lago, Galilea donde está la alimentación, donde tú tienes que pasar días tratando. Por eso nos va a hablar de redes, que son los instrumentos. Nos va a hablar de barcas, que son los medios. Galilea va a ser el centro. Y es aquí, yo me puedo parar aquí y empezar aquí a hacer oración. Pero la lección divina me está diciendo, sigue con los verbos que son hermosísimos. Y los verbos le van a dar dinámica orante a quienes contigo están haciendo esta santa lectura. Por eso dice que en Galilea, ahí en ese lugar donde está la gente, las multitudes, donde están buscando, mira, véndeme lo más barato ese pescado. Mira, por favor, ayúdame en esto. Allí en Galilea está la fuente de la vida de todos los del norte. Y ahí, en ese mercado, en ese lago, Jesús empezó a proclamar. Proclamar es gritar. Proclamar es hablar. Proclamar es que lo escuche. Y dice que proclamó la buena noticia de Dios. ¿Saben qué son buenas noticias? Las buenas noticias son, vea, les voy a decir una cosa que ustedes inmediatamente van a decir cuándo, cómo y por qué y dónde. Dígame que yo me voy para allá. Y esa buena noticia es Él. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, el de Lucas, vamos a ver que multitudes, porque en estos días que hemos leído, dicen que multitudes lo seguían. La buena noticia. Mire, si Jesús para mí no ha sido una buena noticia y no le he escuchado, no ha calentado mi corazón. Es por eso que de vez en cuando me enseñaron en la primera comunión, que yo rezo el Padre Nuestro. Y es que cuando te anunciaron a Jesús, tu corazón estaba cerrado.
es que cuando te proclamaron la buena noticia que es Jesús, tus oídos estaban taponados. Cuando nos dicen a nosotros disfrutar esta palabra el domingo de la palabra que es mañana, disfrutarla ahí, mirando cada palabra, preguntarme, mira, yo he recibido esa buena noticia. Yo he recibido de verdad ese regalo. Muchas veces nos quedamos en mucho rito, mucho rito. Usted fue a un rito del bautismo, a un rito de primera comunión, a un rito de confirmación, a un rito del matrimonio. Pero usted solamente vio cómo estaba la boda, cómo fue eso, cómo fue arreglaron las bancas, pero no quedó nada aquí. Es mejor Galilea. Es que Galilea es el lugar de la simplicidad, de la pobreza, del despojo. Es allí donde los que están en Galilea están escuchando, ve aquí, mire, por tanto, mire esto, le voy a regalar esta parte, mire esta, mire otra. Todos los peces que nos dice San Juan en el capítulo 21, que había más de 300 variedades de peces. Pues uno allí está alerto y Jesús dijo, me voy a presentar en ese lugar donde la gente tiene los ojos abiertos, los oídos totalmente sensibles para escuchar, y tienen un corazón ágil para decir quién ofrece mejor. Y Jesús se presentó ofreciendo lo mejor. Cuando la gente que estaba en Galilea parece que lo miraron, él dice, pero una condición, hay una condición. Y dice así, el tiempo se ha cumplido. Mire que dice, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Esa es la noticia, el tiempo se ha cumplido. Miren, cuando iniciamos la oración de la Lección Divina, yo te decía, ¿qué hicimos en este tiempo crítico del año 2020? ¿Qué hicimos en esos momentos fuertes de crisis? Si el mismo Dios lo preparó para que yo entrara conmigo mismo, en mí mismo, entrar en mi silencio interior. Este es un tiempo de purificación. Este es un tiempo de purificación. Este es un tiempo de decir, ¿cómo tengo yo mi vida? ¿Qué tengo que hacer? Uno se está preguntando, y cuando me llegue el turno, yo ya tengo todo preparado. Porque dicen que los que entran no vuelven a salir. Entonces, tú estás viendo gente que entra a la UCI, que entra y que entra, y dicen, no salió, el otro salió con muchas dificultades, el otro. Es que te está mostrando, Jesús te está mostrando, mira, y Dios te sigue protegiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Él quiere algo de ti. ¿Y qué es lo que quiere? Lo que te está diciendo ahí. El tiempo ya es hora, ya es el tiempo. ¿El tiempo de qué? De que nos convertamos. Conviértete, conviértete. Esto es lo que nos van a decir el miércoles de ceniza. Conviértase, conviértase y crea en la buena noticia. Marcos, pasando un capítulo, nos va a decir, un momento. El vino nuevo, que es la palabra de Jesús, solamente entra en odres nuevos. Para yo poder beber la palabra de Jesús, yo necesito tener un espacio como Galilea, libre, pobre, con hambre de Dios, con hambre de Dios, para que Él no llegue como un objeto de toda la basura que yo tengo en la mente y en mi corazón. Tenemos tanta basura que el tiempo se ha cumplido. En este tiempo era el momento de sacar toda esa basura, rencores, recelos, envidia, me la debe, me la paga, todo eso, ya sacamos todo eso y pongámonos en paz. Este es el tiempo, ha llegado el tiempo. Solo aquí, ha llegado el tiempo, donde nosotros decimos, ¿será que este es mi tiempo? Este año 2021, debe ser el tiempo de acción de gracias a Dios. Así lo dijo Papa Francisco. Demos gracias a Dios, porque los científicos trabajaron día y noche para que la humanidad no muera.
Es el tiempo de acción de gracias. Porque mírate a ti, mira a los tuyos. Necesitamos tener un corazón agradecido. Que no solamente pidamos y pidamos en la oración, sino que le demos gracias a Dios. Gracias por todo lo que hemos recibido. Por todo lo que hemos recibido. Y este tiempo que se ha cumplido es un tiempo que nos va a decir Marcos, mira, haz tu camino. Ese camino que tiene 12 meses. Vive día tras día de tu calendario. Firme en la palabra de Jesús, porque Él solamente te trae salvación. Él solamente te trae buena noticia. Firme en la palabra de Jesús. Y ahí dice, convertíos y creed. Y creer en la buena noticia. Te dije que necesitamos mucha fe. Nosotros en la oscuridad de nuestra vida, en la oscuridad de todas estas cosas, decimos que Dios se ocultó. Que parece que Dios nada, no lo pintaron, pero que no existe. Hemos profanado tanto, tanto. Pero Él está ahí con nosotros. Él está ahí. Él está ahí con nosotros. Él está ahí en la primera fila, con los médicos, con las enfermeras. Él está ahí iluminando a los científicos. Él está ahí. Lo de nosotros es solamente estar abiertos para recibir la buena noticia, pero creerle a Jesús, créale, Él no engaña, créale a Jesús. Ahí cuando Él se marchó para Galilea, que comenzó a proclamar la buena noticia de Dios, empezó diciendo el tiempo se ha cumplido. Es decir, ya llegamos a este tiempo. Y este tiempo, que ya vivimos la experiencia del año pasado, nunca nos lo imaginamos, nunca pensábamos, pero como fuimos testigos, este tiempo tiene que ser distinto y diferente. Diferente, yo creo que nosotros, con esa purificación de tantos meses, casi un año, yo creo que aprendimos a cuidar la vida, a cuidar a nuestra gente, a cuidar la naturaleza, a cuidar lo que tenemos y a valorar a nuestro pueblo. Esto nos ha desarrollado a nosotros pensar en los demás, pensar en Europa, pensar en cada uno de ellos. Eso es solidaridad. Eso es orar. Eso es llegar ahí a orar. Y una vez que ya nosotros entramos en esta parte, entonces dice él, mire lo que va a decir. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea. Y ese mar de Galilea, bordeando el mar de Galilea, es que Jesús se pasea. Haz de cuenta, mira, ponte de cuenta que tú estás no sé en qué parte de la playa y hay multitudes. Jesús no perdía el tiempo. Jesús se paseaba entre ellos, los miraba. La pregunta es que cuando Jesús bordeaba el mar de Galilea, yo siempre le voy a preguntar, ¿por qué te fijaste en Simón? ¿Por qué te fijaste en Andrés? ¿Y por qué no te fijaste en aquel y en el otro? Jesús nos ama. Hoy se fijó en ti, bordeando el mar de Galilea. Es que Galilea es esta palabra. Y bordeando el mar de Galilea, Él te convocó y te invitó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otros? Yo no sé si a ti te ha pasado que hay personas que tienen como que son sensibles a las cosas del cielo, a lo celestial. Y hay otras personas que por mucho que se les diga, no se sienten tocadas.
No le pregunta, ¿por qué no bordeaste a Jericó? ¿Por qué no bordeaste a Judea? ¿Por qué Galilea? ¿Por qué bordeas a Galilea? ¿Qué es Galilea para ti? Es de los hombres simples y sencillos. Galilea es el lugar de aquellas personas que tienen esperanza. Ellos vivían del lago. Eso era lo que había allá en el norte, el lago de Galilea. Y Jesús se ubicó ahí, en ese lugar. Galilea es tu familia, es tu trabajo. Galilea eres tú. Lo importante es escuchar y dejar que me señale, que me diga que me necesita. Y le dice así, bordeando el mar de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. ¿Las estaban extendiendo o las estaban tejiendo? Porque eso es lo más común que se daña, que se rompe. Estaban en el trabajo cotidiano. Y en ese trabajo cotidiano, Jesús dice, dejen eso y síganme. Miren, ¿saben una cosa? Este texto sigue siendo del tercer domingo. ¿Saben por qué? Porque la Iglesia Católica, hace muchos siglos atrás, en ese texto era cuando convocaba a jóvenes, a niños, adolescentes que quisieran seguir a Jesús en el seminario. Y había muchas vocaciones. Nacían los pescadores, es decir, los misioneros, la vida religiosa. Rosemary, ¿ahora qué? Ahora no. Rosemary, ¿por qué? Si Jesús sigue llamando, ¿qué pasó? ¿Que no le hacemos eco? ¿Que no le hacemos eco? Figúrese que las familias, las mismas familias, mandaban a sus hijos adolescentes, vete y escucha, y mira a ver si es a ti que te llama o no te llama Jesús. Gracias a este texto que se hizo en los primeros siglos, hasta la época medieval, teníamos sacerdotes para confesar, sacerdotes para visitar enfermos, sacerdotes para bautizar, sacerdotes para ir al monte, sacerdotes, teníamos religiosas misioneras para educar las niñas, para educarlos, para acoger huerfanitos, porque los asilos, los hogares de niños abandonados, las misioneras, las escuelas. Mire ahora cómo estamos. ¿Quién anuncia a Jesús? ¿Quién les hace amar la palabra? Jesús está rondando Galilea, pero no va a ser como aquel tiempo. Es una Galilea que cuando lo ve llegar, le da la espalda, la de hoy. Es una Galilea que muchas veces nosotros no trabajamos para que gente sufra vocaciones. Pregunte, póngase la tarea. ¿Cuántas vocaciones hay en Panamá en el seminario? Que es todo Panamá, no es Panamá ciudad solamente. Es desde Chiriquí, desde allá de David hasta Panamá. Pregunte cuántos hay, si llegan a 20. Para sostener la población, para educar, para poner criterios y valores. ¿Qué le digo yo a Jesús? Bienaventurado eres que tienes 4 discípulos que te siguieron. Pero si salimos hoy, no nos surge. La gente no nació en el cristianismo. Porque ya hoy, a estos papás y mamás jóvenes, ya perdieron el aula de la fe. ¿Cuál era el salón de la fe o el aula de la fe? Cuando tomaban al bebé, que se le pegaba aquí en las rodillas, la mamá lo levantaba en sus brazos, lo ponía sobre sus rodillas, le tomaba la manito y le empezaba a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le enseñaba a hablar para que repitiera la palabra de Jesús.
que dijo el Papa Benedicto, y lo dijo allá en España, en Barcelona, en una fiesta de la familia. Yo le suplico a los abuelos que por favor cojan a sus nietos y transmitan la fe, porque estos papás jóvenes no tienen tiempo de hablarles de Jesús. Entonces, ¿cómo queremos un mundo más humano? ¿Cómo queremos un mundo más creyente? ¿Cómo queremos que Jesús se pasee por Galilea si no tenemos quien lo escuche? ¿Quién lo escuche? Entonces nosotros tenemos que mirar, bueno, si esto es así, ¿qué me va a preguntar Jesús? Y es que hoy, esta iglesia, y empezamos con Benedicto, el siglo XXI, desde 1920, es decir, el siglo XXI, es el siglo de los laicos, de los seglares, de ustedes. Que ya Benedicto se dio cuenta que no había sacerdotes, que no había religiosas. Pero los laicos no es solamente para prender las velas del altar. Los laicos no es solamente para subirse al ambón y leer. Los laicos no es para que pongan la hojita de la misa en las bancas. Los laicos no es para que hagan el aseo en la capilla. Los laicos es para anunciar la palabra de Dios, para proclamarla y para predicarla, para convocar a jóvenes, a niños, a adolescentes, a matrimonios. Y decir, mira, en tu mente no se borró, sino que no se ha escrito la palabra Jesús. Entonces ya tú te sientes llamado. Es decir, Él te llamó como llamó a Simón, como llamó a su hermano Andrés, como llamó a Santiago, como llamó a Juan. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. La iglesia, la comunidad de Jesús, en este momento, urge de estos verbos. Recorrer, bordear el mar de Galilea, proclamar, anunciar, convertirse, creer en la buena noticia. Llamado y seguimiento. Mire, si la iglesia cesó un tiempo y empezó con la misa virtual, era el tiempo de que pastores, sacerdotes, religiosos y laicos pensáramos qué iglesia necesitamos para el 2021. Si volvemos a repetir las mismas cosas de antes de la pandemia, no nos convertimos. Este es el tiempo propicio, este es el momento de una iglesia agradecida, no exigente, sino agradecida, porque Dios fue bueno con nosotros. Una iglesia que en realidad dice, Él entró a mi Galilea, que es mi interioridad, que es mi familia, y yo de verdad necesito puntualizar en quién tengo puesta mi esperanza. ¿En dónde está mi esperanza? ¿En dónde? ¿Qué es lo que yo espero? Muchas veces no sigo a Jesús porque yo no espero eso. Mi ideal no es Jesús. Muchas veces yo no me quedo en una lectura santa de la palabra porque es que yo ya me enseñé, yo ya hago lo mío y que es lo suyo. Cuando me levanto me echo la bendición, cuando me acuesto también. Y yo los domingos voy a misa o la veo por televisión. Señora, esa es su vida espiritual. Es que la espiritualidad es mucho más. La espiritualidad es codiarse con Jesús. Todos los días codiarme con Jesús para decirle si estoy o no estoy en el camino. Es preguntarle a Jesús, ¿vos sí estás contento conmigo? ¿Vos sí estás contento con mi pueblo? Es decirle a Jesús, mira, contame una cosa, ¿por qué nos está pasando esto?
Usted se ha quedado ahí en silencio, sentado escuchándolo. ¿Qué pasó? Cuando usted vuelva a hacer la oración del Salmo 91, usted le va a decir cuántas personas te han orado, Señor, este salmo. Para que ese mal, podríamos nosotros decir ese mal, esa malaria, esa pandemia, esa crisis, no entre a nuestro hogar. Escúchanos, Señor. Es eso. Pero Él se pasea donde aquellas personas que lo anhelan y lo buscan. Es un anhelo. Yo tengo anhelo, yo tengo deseos. Santa Teresita del Niño Jesús siempre decía, Jesús, pero ¿cuándo es que vamos a hablar? Jesús, pero ¿cuándo es que llegas a mí? Jesús, deseo tanto tenerte. Y eran las oraciones de Teresita. Eran las oraciones. Es que la oración es expresarle y abrir el corazón. Mira los deseos que yo quiero para este año 21. ¿Qué deseos quieres? ¿Qué propuesta? Que Jesús venga a tu Galilea. Que Jesús recorra tu Galilea, todo tu hogar. Que llegue en la noche mientras todos duermen, para que Jesús imponga sus manos sanadoras. Que Jesús haga de nuestro hogar lo cotidiano, porque a los galileos era eso, tenían el pan de cada día. Sabemos lo que esta pandemia ha hecho: desempleo, hambre, pobreza. Por eso queremos que Jesús toque el mar de Galilea y fluya lo necesario. Fluya lo necesario, el pan de cada día. Yo nada temo, porque tú vas conmigo, dice el salmista. Yo nada temo, tú vas conmigo. Los salmos, este Salmo 91, el Salmo 24, que también les hago referencia, el Salmo 70 o 71, Él es mi roca, yo no temeré. Papa Francisco dice que para mañana, día de la palabra, lee un salmo con tus hijos. Léelo. Leerlo es orarlo. Orarlo muy despacio. Ore el que más se sabe. El Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo sé que Él me lleva por cañadas oscuras, pero nada temo. Nada temo. Cuando dicen los padres de la iglesia que uno hace una lectura y la lee una vez y dos veces, cuando ya ha comprendido, los padres de la iglesia inmediatamente cerraban los ojos y decían, con tu palabra que tiene poder y sabiduría, ahí es donde ellos pedían el milagro. Ellos pedían el milagro. Por eso vamos a entrar, porque la lección, ya hicimos la lectura y la explicación. Vamos a entrar a la parte orante. La parte orante es, yo la voy a leer, tú te vas a centrar y vas a decir, en tu palabra, Señor, yo que he tratado de pescar en este Galilea y que no tengo para alimentar a mi familia, regálame el pan de cada día. Con tu palabra, Señor, un nieto, un hijo, se ha quedado sin trabajo. En tu palabra, Señor, que se abran las puertas. Es que la petición se hace en el nombre de la palabra de Dios. Cuando Jonás se puso rebelde y no quiso ir a Nínive, él huía y lo siguió Dios. Lo siguió hasta que le mandó una ballena y le dijo, ve, amiguito, esa ballena lo trae. Jonás, ¿qué dijo? Yo sabía quién eres tú. Yo sabía quién eres tú. ¿Por qué? Porque se codiaban, se conocían.
Ah, entonces, Jonás, si sabías quién eres yo, ¿por qué me estabas desobedeciendo? Porque yo sabía que tú eres la misericordia infinita. Y yo no quiero a los ninivitas, y yo no quería que ellos se convirtieran. Jonás, Jonás. Nosotros podemos hablarle con toda confianza, con toda confianza. Entonces, vamos a mirar, yo te hago la pregunta y tú la pones en oración. Primero que todo, marchó Jesús a Galilea. La pregunta es, deja que Jesús marche a tu interioridad, a tu familia, a tu hogar. Jesús proclamaba la buena noticia de Dios. El tiempo se ha cumplido. Te pregunto, no pongas en rutina tu vida. Lo que viviste el año pasado, seguir este año. Empezamos un año nuevo. El tiempo debe ser diferente. ¿Por qué no trazas un proyecto para tu vida? ¿Sabes cómo puedes trazar? Desear ver a Jesús como Zaqueo. Señor, que yo te deseo ver y ojalá te presentes este año en mi vida y en mi familia. Revélate, Señor. Dile como la samaritana, dame agua viva para no tener más sed. Que haga de tu Galilea, de tu hogar, de tu casa, un pozo de agua viva, donde Jesús sea verdaderamente que sacie la sed de todos ustedes. Hazle una súplica para este tiempo que se ha cumplido. Señor, regálanos un año 2021 lleno de un corazón agradecido, de ese podernos perdonar, de ese querer vivir, Señor, vivir en familia. Luego dice, conviértanse y crean en la buena noticia. Convertirse. Convertirse. ¿De qué me tengo que convertir yo? ¿Qué será lo que el Señor quiere que yo cambie? Lo más seguro es tu forma de contestar, que no tienes paciencia. Lo más seguro lo que Él quiere que cambies es no ser tan exigente, que a veces exigimos mucho en Galilea. Él quiere que nos convertamos porque a veces somos demasiado drásticos y no preguntamos por qué llegó a esa hora. Había que preguntar. Lo que Él quiere, la conversión de Jesús es las cosas más sencillas, como yo te decía, que nos dice salud, lávese las manos, póngase el tapabocas, evite las aglomeraciones. Lo de Jesús es, mira, toma una actitud positiva, reconcíliate, ama, dale una bendición a tu enemigo, aunque no esté cerca, pero bendícelo desde aquí. Eso es lo que quiere Jesús de conversión. Entonces busquemos como una actitud de qué me voy a convertir. Porque el Señor es el que te convierte, el Señor es el que te pone. Señor, dame paciencia para yo poder ser paciente. Dame tolerancia para yo poder ser tolerante. Regálame, Señor, poder escuchar. Que yo pueda escuchar. ¿Qué es lo que más se necesita hoy? Regálame, Señor, tu palabra para yo dar palabra. Esa es la conversión que Jesús quiere. Y luego nos dice creer. Creer en la buena noticia. ¿Y quiere la buena noticia? Jesús. Yo creo que aquí está la clave. Creer en Jesús. Preguntémonos, ¿yo sí creo en Jesús? Mire, mientras usted más hable con Jesús, hable. Mientras está barriendo, mientras está trabajando. Ay, Jesús. Deja que tu nombre se quede en mi corazón y en mis labios, Jesús. Jesús. Yo conocí una religiosa y cuando íbamos, teníamos que ir por la selva y esa religiosa no sabía otra oración sino el nombre de Jesús.
Yo le decía a ella, esto es lo que tú oras. Dijo Rosemary, nos faltan tantos kilómetros. Haga el ensayo, pronuncie el nombre de Jesús, pero desde ya pongámosle qué es lo que nosotros necesitamos. Yo le dije, vea, llegar temprano, que no nos coja la noche, porque me muero de miedo caminar por la selva. Lleguemos temprano y que tengamos dónde llegar, porque hay otro temor, quedarnos ahí en esos lugares, no conocemos ese espacio de los indígenas. Y ella se rió y dijo, ella, no, vamos a encontrar las mejores hamacas, vamos a encontrar las manos de Dios que nos van a abrazar, vamos a encontrar qué podemos comer y nos van a decir, quédese con nosotros. Oiga, qué fe la de esa monja. Bien, empezamos a caminar y solamente cada vez que nos acordábamos, Jesús, Jesús, Jesús. Llegamos antes de la caída del sol. Tanto es que los indígenas decían cómo caminaron de rápido, por dónde se vinieron. Nunca pensamos que iban a llegar a esta hora. Y nosotros decíamos, no sé, y la monja dijo, Jesús corta el camino. Bien. Y él dice, aquí les tenemos este kiosco, miren aquí las hamacas y aquí van a dormir. Y dijo ella, son las manos de Dios. Muy bien. Después dijeron, mire, yo sé que no han comido en el día, ya vamos a poner la olla y vamos a comer todos con ustedes. Mire, es que es hablar con Jesús y tener a Jesús en el corazón y en los labios. Póngale usted la petición más cruda y más fuerte que necesite. Para Jesús nada es imposible. Nada. Aunque estemos remando en alta mar, en medianoche, como es este tiempo de pandemia, Jesús nos va a salvar. Él nos va a salvar. Y ahora entramos a esa última parte que es el llamado. Ese llamado los llamó. Dejen las redes, sigan. Los llamó. Dejen las redes, sigan. Esta es la parte nuestra que se le decía a todos los adultos que se iban a bautizar. Primero es el seguimiento de Jesús. Hay que dejar cosas que te impiden una vida espiritual llena de Dios. ¿Cuáles son las redes? ¿Qué redes tengo que dejar? Hay muchas cosas viejas, rotas, que de verdad ocupan espacio en tu casa. Eso es lo que hay que dejar, para que quede solamente Jesús y tú que eres el discípulo. Dejar las redes para seguirlo. Dejarlo. Rosemary, pero a mí tan mayor me va a llamar. Oye, él llama todos los días. Todos los días Jesús nos llama. Todos los días. Él te llama. Él te llama para que lo sigas. Te llama para que puedas enderezar personas que están mal. Te llama para organizar familias que a veces puedes ayudar, orientar. Él te llama para que construyas una pequeñita sociedad. ¿Cómo es una pequeña sociedad? Una pequeña sociedad son 10 personas, 15. Aprendamos a vivir bien. Vivamos felices. Recuerden que primero cuando teníamos nosotros aquellas evangelizaciones en nuestras casas, en la urbanización, ahí hacíamos misión. No la dejemos. Cuando pase la pandemia, Jesús va a necesitar. Hoy necesita que organicemos primero mi yo y mi casa. Y luego que organicemos nuestro lugar de convivencia, nuestro sector. Te llamó para dejar las redes. Ya, mirando bien esto que nos hacía la pregunta, entramos en el silencio, que es la meditación. Usted mismo lo hace, una meditación. Rosemary, ¿qué es meditar? ¿Qué te quedó del Evangelio? ¿Qué te quedó? Quédese con 3 palabras o 3 verbos. Mire el texto y entre en silencio y lo subraya. 3 verbos que se quede con él. Si lo eliges es porque algo te está mostrando Jesús. Algo te está mostrando. Quédese en 3 palabras. Usted vuelve a leer el Evangelio y ya, las encierra porque me voy a quedar con eso, es meditar. ¿Por qué me voy a quedar con esas palabras? Algo le va a decir Jesús.
Entonces ahí es donde usted medita. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué, Señor? ¿Qué me vas a decir? ¿Qué quieres que viva? Porque Él quiere que le des una vuelta a tu vida. Él quiere que le des una vuelta a tu vida. Él quiere eso. Quiere que le des una vuelta a tu vida para que mires. Gira diferente. Ahí se puede girar 30 grados, 90 grados, 120 o 300 grados. Bien, entonces vamos a hacer la oración final. Vamos a alabar y bendecir al Señor por todas las personas que en esta tarde se conectaron con nosotros.